Bienvenidos al primer capítulo de ¿Qué chucha es la Constitución? Es una duda, es una duda que nos surgió en una conversación entre amigos. Uno que es profesor, el otro que es ingeniero ambiental y el otro que es comunicador audiovisual. Por ende, juntamos nuestras disciplinas y enos aquí. Y estamos acá para generar un insumo para el proceso constituyente que están haciendo hoy día, este incipiente proceso constituyente que se está dando por medio de las asambleas populares, de los cabildos. Y primero, para dejar en claro todos estos insumos que se van a generar para esta nueva discusión, cabros. Y primero que todo, hay que entender algo. Como esto es un análisis crítico de artículo por artículo de la Constitución que tenemos hoy día desde 1980 y actualizada hasta ahora, el 2018, esta cuestión no es objetiva. Esto es subjetivo, esto es un análisis crítico, que quede claro desde ahora para que después nos digan que nosotros no decimos la verdad. La verdad, cabros, no existe. Acá hay opiniones y es lo que vamos a tirar encima para agregar a la discusión. Efectivamente, como decía el profesor. La modalidad que nos vamos a dar en la instancia va a ser la siguiente. Vamos a ir capítulo a capítulo, analizando la Constitución, y la idea es que sea una conversación de un capítulo de la Constitución por episodio de ¿Qué chucha es la Constitución? En primera instancia, vamos a analizar el capítulo 1, que es las bases de la institucionalidad. Pero antes de eso, vamos a entender con un breve resumen lo que es la Constitución. Para entender primero lo que es la Constitución, tenemos que entender qué es una pirámide constitucional o cómo está formado nuestro sistema normativo en Chile. La Constitución, y en palabras súper simples, tiende a ser la fuente desde donde emanan todas las leyes y la forma en que los estados se organizan y en que los poderes se organizan también. Ninguna otra ley del Estado, ningún aparato del Estado, ni nosotros mismos podemos estar sobre la Constitución. Y esa cuestión está expresada en los primeros artículos de este que vamos a ir analizando punto por punto ahora que vamos a ir avanzando. En esta oportunidad les traemos conceptos claves que son los que van a necesitar entender para poder analizar con nosotros y entender más a fondo lo que trata el capítulo 1, que es las bases de la institucionalidad. Los conceptos los vamos a dejar en la descripción del video. Recuerden siempre, chiquillos, estar aguja a todos los conceptos que vayan saliendo porque se van explicando sobre la marcha. Si bien nosotros los vamos a dejar abajito, recuerden siempre, todos los conceptos que van a estar acá abajo van a ir saliendo y tienen que estar súper aguja para que no se vayan perdiendo. Nosotros entendemos que esta conversación puede ser un poco latera en algún momento, pero es súper necesaria para las discusiones que se están dando para que usted no venga un facho pobre y le diga es que ¿qué queréis cambiar de la Constitución si no sabí? Claro, en base a eso, comenzamos. Ya, cabrón. Vamos a partir por el artículo número 1 del capítulo 1 de las bases de la institucionalidad. No sin antes recordar de todo el origen de esta constitución que fue hecha en dictadura a través de por medio de Jaime Guzmán, su mayor ideólogo, Jaime Guzmán, el fundador de la UDI, y dejar en claro que toda constitución, y en especial la que tiene Chile, es una constitución altamente ideológica. ¿A qué me refiero a esto? Está cargadísima para un lado. ¿Y para qué lado? Para el lado de la UDI, para el lado del conservadurismo y del neoliberalismo económico. Esta cuestión no es una opinión personal, es un hecho constatado. Es un hecho que te puede decir cualquier profesor de Derecho. Ustedes han visto a Jaime Basso hoy día en la tele, han visto a más constitucionalistas aparecer en las sesiones del Congreso. Hoy está muy en boga el derecho constitucional, así que no lo olviden nunca. Todas las constituciones, cabros, son ideológicas y están todas cargadas a algún sector. Y en particular la de Chile es una cuestión conservadora y neoliberal. No se olviden de eso para que podamos seguir avanzando. Vale. Como primer artículo en las bases de la institucionalidad tenemos... Vamos a ir inciso por inciso. Los artículos también se dividen incisos por incisos, para que lo recuerden siempre. Artículo 1, inciso 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La idea es ir leyendo uno por uno y ir dejando abiertas las palabras para que los cabros vayan comentándolas. Respecto al primer artículo, cabros, ¿qué pueden decir? Al primer inciso, perdón. ¿Sí? Voy audiovisual. Yo creo que puta, son palabras lindas que suenan en el papel, weón, pero que en verdad no todos tenemos las mismas oportunidades y los derechos no se distribuyen de igual manera en este país ni cagando, weón. Claro, efectivamente. Según yo, un ejemplo bien claro es como, por ejemplo, las diferencias que tenemos en los distintos servicios que tienen los milicos y los pacos al que tiene la ciudadanía común, por ejemplo. Ellos tienen CAPREVENA, ¿cachai? Para la salud, ellos tienen como, no sé cómo decirlo, un fondo previsional para ellos, pero que es mucho más alto. Ellos de verdad reciben una jubilación por años de servicio, por algo que no tenemos el resto de la ciudadanía. Por lo mismo, las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, creo que es algo totalmente erróneo a la realidad de Chile. Claro, termina sonando lindo y eso es donde yo lo decía. Las bases de la institucionalidad tienden a sonar en un país súper idílico, pero realmente, y esto para que lo se cuestionen ustedes también, somos libres e iguales en dignidad y derechos
En derecho, claro, porque cualquiera que te haya escrito esta constitución te va a decir, ¿sabes que si tú te paras al frente de un tribunal, sí, pues tenés los mismos derechos que otros? Pero ¿es realmente eso? Hoy día sabemos, por ejemplo, que el acceso a la educación, el acceso a la justicia, el acceso a una vivienda, todo eso depende de la plata. Y en la vivienda está la dignidad, en nuestros territorios está la dignidad, y tenemos territorios sin dignidad. ¿Por qué? Porque en Viña, por ejemplo, tenemos territorios sin agua potable todavía en las tomas. Entonces, ¿de qué dignidad me están hablando si en la Manuel Bustos, por ejemplo, están sin agua y 2 pasos más allá están los chalecos amarillos en Reñaca intentando pegarle a la gente, weón, que ni siquiera se acerca a Weón, sus estaban casas? armados esos weones. Y armados con En- palos de golf, con- po, weón, con palos de golf. Hay y una weá más, bates. ¿habrá una weá más surreal que andar armado con un palo de golf a los GTA, weón? Sembrando Continuemos. violencia. Sí. Continuemos. Aquí, esta cuestión ya, el segundo inciso del artículo 1 es un poquito más discutible. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Se dan cuenta de lo que significa que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad? Es que tú no eres parte de un núcleo fundamental si tú decides no tener familia. Y aquí es cuando ya empiezas a ver este cargamento ideológico que tiene hacia el conservadurismo. ¿Por qué? Porque estamos todos claros que el conservadurismo es aquel que pretende resguardar una familia heteroparental, por ejemplo, a una familia de un papá, una mamá, una cantidad de hijos, ¿cachai? Y desde ahí es donde se entiende que se llama como núcleo de sociedad. Entonces tenemos más variaciones, por ejemplo, de personas que no tienen familia y que no estarían siendo parte de este núcleo. ¿Realmente queremos un país así? De hecho, el otro día lo comentábamos y este inciso, el segundo inciso de la base de la institucionalidad, deja súper afuera a los niños vulnerables, po, weón. Y que es un tema importante acá en Chile porque hay años de abandono, weón. Bueno, ese sería uno de los casos del Sename, por ejemplo. Po. Según esto, estos como no tienen una familia constituida, no pasan a ser del núcleo fundamental. Y nosotros tenemos bastante más claro que los niños del Sename, los niños que no tienen nada, son los más desamparados, pues, y los que más tenemos que preocuparnos. Po. Y solamente en este inciso del artículo 1 de las bases de la institucionalidad lo niega. Po. Sí, po, ya quedan afuera, weón. Son excluidos desde la institucionalidad. Se dice, respecto a este mismo inciso, que en los fines del año 90 en Chile se aceptó por medio se aceptó un documento que es emanado desde los organismos de la ONU que habla sobre las familias en Chile. Y claro, ahí empieza a haber una cierta cantidad de familias, de tipos de familias, las familias monoparentales, por ejemplo, pero sigue quedando afuera, por ejemplo, las familias homosexuales. ¿Dónde dejamos a las familias con 2 madres, con 2 padres, o una madre y una abuela, por ejemplo? Hay un montón de familias constituidas en Chile y que no necesariamente están reconocidas en este organismo. Entonces, decir que la familia, como la familia solamente es el núcleo fundamental de la sociedad, a mí al menos me parece un poquito risible. ¿Por qué? Porque ya sabemos quiénes pueden contar, entre comillas, con familias más funcionales, pues, weón. La gente de los territorios más desprotegidos, weón, no siempre está contando con familias funcionales, pues, weón. ¿Por qué? Porque lo vemos en el Sename. ¿Por qué? Porque lo vemos en la violencia que sufren nuestros niños cuando llegan al colegio. Porque lo vemos, ¿cachai? Todos los días cuando escuchamos un grito afuera de cada casa, weón, que se están peleando sus padres. Entonces, realmente ahí tenemos una familia que pueda funcionar como núcleo de sociedad. También ese es un problema, ¿cachai? Entonces vamos dejando afuera un montón de gente dentro de una cuestión que se supone debería unirnos a todos como chilenos. Y claro, nuevamente demuestra su cariz ideológico esta constitución. Los tipos que lo hicieron eran muy inteligentes, weón. Sí, po. De hecho, solo comentamos lo que dice en el papel. Vamos. Luego, pasamos al inciso tercero. Y aquí el inciso tercero es importante porque, y para que lo busquen después en los comentarios, el inciso tercero del artículo 1 es donde te refleja el principio de subsidiariedad del Estado. Se ha escuchado mucho hablar de lo que es el Estado subsidiario hoy día, que no queremos más Estado subsidiario, que queremos otro tipo de Estado, o que el Estado subsidiario ha fallado. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué dice? El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Primero, ¿qué significa ser los grupos intermedios? En palabras súper concretas, las organizaciones deportivas, los centros de madre, Centros culturales, Los centros organizaciones culturales. sociales. ONGs. Y no solo eso, ojo, también entran en un nivel más macro las universidades privadas, los hospitales privados, los servicios privados de transporte. Todos aquellos son grupos intermedios, a los cuales la Constitución, como primer punto, antes de decir que, por ejemplo, puede ser el Estado que les asegura el desarrollo correcto de una sociedad, dice que son los grupos intermedios los llamados a estructurar y organizar una sociedad. Es decir, los privados. Ya le estás dando la presidencia al privado para que construya una sociedad. Y ya sabemos cómo se ha manejado Chile en 30 años donde los privados han querido mantener todo.
Caso particular, por ejemplo, los del norte, las mineras del norte ya tienen una gran parte de la población sin agua. Los paltos, acá en la quinta región. Petorca. Los Paltos en Petorca, por ejemplo, donde La se han- contaminación en Quintero. la contaminación en Quintero, donde se han privatizado los servicios sociales. ¿Para qué? Para Las zonas conseguir... de sacrificio de Chile, Mejillones, En Tocopilla. general, pues, weón. Sí. Y no solo eso, lo vemos en los servicios educacionales también. Existe en Chile educación para rico y para pobre. Existe en Chile salud para rico y para pobre. Anda a pararte a la posta y quédate sentado 4 horas en la posta de Viña, por ejemplo. Sí, weón. De hecho, hay muchas mamitas que no tienen opción de seguir esperando, weón, y tienen que atenderse en clínicas privadas y les sale un ojo en la cara, pues, weón. Y en verdad es súper caro un servicio que debería entregarte un gobierno. Claro, y ahí es donde... Vale, ¿por qué entonces son los privados? ¿Por qué le damos tanta mangancha al privado y no tenemos un tipo de seguridad social más amparada por nuestra Constitución? Y te aparece, de hecho, que te aparece al principio. Ya empieza a ser violenta una Constitución donde dice, ¿sabes qué? Son los privados. ¿Y los privados en función de qué? De su posibilidad. Cuando sabemos que en Chile los grupos privilegiados no nacen en 1980, no nacen en 1990, no nacen en el 2000. Los grupos privilegiados vienen desde que Chile era una colonia prácticamente. ¿Por qué? Porque las leyes las hacían ellos cuando llegaron a América. Y esto no es chiste, o sea, revisen cualquier libro de historia, chiquillos, y pongan a saber quiénes manejaban y quiénes hacían las leyes en el país. No las hacían una especie de clase política aparte, no, eran los mismos comerciantes que armaban las leyes para sus gustos. Y claro, aquí y eso ocurre en el movimiento liberal desde que existe el liberalismo. Entonces, ¿necesitamos tanto neoliberalismo? ¿Necesitamos tanto neoliberalismo realmente? ¿O podríamos cambiar esto y decir, ¿sabéis qué? No son solo los privados o los privados no son solo lo fundamental para organizar una sociedad. Ya sabemos cómo han fallado. ¿Son lo único necesario? Algunos te dirán que sí, otros te dirán que no. Por mi parte, yo creo que el principal tiene que ser el Estado quien resguarde esto. Y claro, van a salir muchos que van a decir, es que el Estado es un pésimo empleador, si estáis diciendo lo de las postas. Es que claro, cuando tú tienes un Estado liberal, un Estado neoliberal, la funcionalidad del Estado neoliberal es abaratar los costos más posibles de los servicios públicos. ¿Para qué? Para que tú les cojáis los privados, po. ¿Por qué? Porque su misma Constitución lo está diciendo. Que los privados te organicen la sociedad. ¿Y si no tenéis plata? ¿Por qué el Estado, que nos pertenece a todos y que todos nosotros somos el Estado, no podemos lograr, ¿cachai?, mantener servicios públicos decentes? Se verá cómo es este financiamiento. Hay un montón de formas de financiarlo. Pero bueno, continuamos. Sí. ¿Alguien quiere leer el cuarto inciso? El que parte con el Estado. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. ¿El Estado está al servicio de la persona humana? ¿Está al servicio de la persona el Estado? Realmente yo no me siento representado por el Estado. ¿Ustedes sienten que el Estado está al servicio de ustedes, cabros, sí? No, para nada. Para nada. ¿Y de quién está el servicio? De la empresa. Bueno, hacen y deshacen aquí, en los cerros, en el centro, en todos lados. Es lo mismo que va de la mano con el inciso tercero, el principio de subsidiariedad, pues, bueno. Claro, porque uno dice, sí, están en servicio de nosotros. ¿Por qué? Porque tienen colegios municipales, porque tienen servicios públicos, Claro. porque tienen todas esas tonteras, ¿cachai? Pero realmente no están al servicio de la gente porque te expulsan de esos lugares. ¿Por qué? Porque se convierten en guetos de pobreza. Sí, Eso po. no es estar al servicio de la gente. Eso está Eso al es servicio de los- entregarle un servicio precario para que elijan el privado, ¿no? Po, weón. Exactamente. Claro. Y cuando habla de su mayor realización espiritual y material posible, ¿dónde dejamos a los mapuches? ¿Cuántas veces el Estado le ha permitido a los mapuches, y no solo a los mapuches, a los pueblos originarios de Chile, al pueblo Rapa Nui, a los pueblos del norte, a los pueblos Aymara, por ejemplo, realizarse correctamente? Nunca. Sí, Jamás. po, se le ha quitado ese derecho desde hace años, pues, weón. Históric- Que nunca lo tuvieron en realidad. Po. históricamente, desde que el Estado de Chile Lo, es lo Chile, tuvieron hasta que se los quitaron, pues, weón. es que desde que el Estado de Chile es Chile, Claro. jamás los pueblos originarios de nuestro país han podido realizarse de forma íntegra. Y vamos recordando matanzas, por ejemplo. Vamos recordando matanzas. La militarización de la Araucanía en la mitad del siglo XIX. Los mataron a todos. ¿Para qué? Para traer alemanes. ¿Dónde está la realización y material y espiritual? Claro, van a decir algunos que no, es que la Constitución de 1980 no se puede hacer cargo. Pero es que es la raigambre histórica que tiene la opresión a la que han sometido a nuestros pueblos originarios. Y no solo eso, veámoslo ahora, ya, si no quieren verlo con los pueblos originarios, veámoslo ahora. Yo sé que hay muchos que van a considerar que el extranjero de por sí no tiene ningún derecho, que no pueden mirar más fascista que esa. Que no pueden mirar más fascista que decir que un extranjero no tiene ningún derecho.
Pero acá, si el principio me dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, no me la está dividiendo. Y luego me dice que el Estado está al servicio de la persona humana. ¿Cómo yo entiendo que tengo extranjeros viviendo también en guetos de pobreza en Santiago, por ejemplo? En Antofagasta, en La Chimba también. ¿Cómo me lo explican a mí? Claro, es que no, es que el Estado no cabe en todo. No es que el Estado no caiga en todo. Es que el Estado necesita gente pobre. Y eso recuérdenlo siempre, el Estado necesita gente pobre, porque al estar al servicio de la empresa, la gente pobre se termina convirtiendo, entre comillas, en los esclavos de esas empresas. Mano de obra barata, pues, weón. Mano de obra barata para la gente. Criados desde la cuna para ser mano de obra barata. Exactamente. Lo que hacían en el norte, por ejemplo, para la época de las salitreras, cuando les pagaban con ficha. Weón, cuando los niños de 8 años tenían que trabajar. ¿Y eso hasta cuándo? ¿Hasta 1950, 1960, 1970? Veíamos trabajo infantil a diestra y siniestra. Todavía vemos trabajo infantil. Harto trabajo infantil. Y hoy día dicen, por ejemplo, con la ley de sala cura universal que quieren sacar ahora, donde van a privatizar la educación primaria para nuestros cabros chicos, la educación preescolar, donde después de los 2 años los cabros chicos no tienen ningún derecho. ¿Dónde está el Estado al servicio de quién? Después, si los padres no tienen plata, ¿cómo lo pagan? Entonces tampoco te podía embarazar en Chile. ¿Cómo es la wea? ¿Algo más? Siguiente. Terminamos con, y acá se acaba el artículo 1, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, preponder al fortalecimiento de esta. Nuevamente, vemos el componente ideológico ahí, la familia, la familia, la familia. Y si yo no quiero tener familia, loco. Promover la integración armónica de todos los sectores de la nación. Ojo, también va a aparecer el concepto nación debajo. Y cuestiónenselo siempre. La nación la quieren hacer parecer como si fuese algo universal dentro del país cuando sabemos que hay más de una nacionalidad porque no compartimos toda la misma cosmovisión. Y por último dice, asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Suena súper bonito, pero es pura basura. Es pura basura, cabrón. Y no es una cuestión que digamos que es basura gratis, o sea, primero que todo, la igualdad de oportunidades de la vida nacional. ¿Cuál igualdad de oportunidades, loco? Vengan a dejarse una vuelta a los cerros. Acá lo que más podía aspirar, y disculpen porque no quiero ser peyorativo, weón, es endeudarte 40 años con un título que en realidad no te va a servir de nada porque el mercado o está saturado o porque no es reconocido, weón. Por otro lado, comencemos desde el principio del inciso, valga la redundancia, weón. Y es que el deber del Estado es resguardar la seguridad nacional, en verdad es resguardar una seguridad empresarial que se arrastra hace años y se ve todos los días en las calles. Llevamos alrededor de, ¿cuánto, weón? Casi 20 días. Casi 20 días de movilización. Y lo único que hacen es dispersarnos y resguardar los privados en lugar de resguardar el orden público como debería ser su trabajo, weón. Además me dicen resguardar seguridad nacional. Las empresas chilenas no son nacionales de partida, son puras transnacionales. Entonces, ¿al servicio de quién está ahí? ¿Al servicio del empresario chileno? No. ¿Al servicio de los empresarios internacionales? Al parecer sí. Al parecer sí. Y eso te habla de una economía dependiente, a otros le podrán llamar economía colonizada, pero finalmente es un Estado que en realidad no es soberano. Chilenos que no son soberanos de su país, que tienen que estar a la orden del día cuando se le ocurra reprimir. ¿Por qué? Porque están afectando las ganancias de otros. Nos han bombardeado estos últimos días con que Chile no va a crecer, con que el país no va a tener economía, que no va a llegar inversión. Pero claro, y eso es porque soy una economía dependiente, po. Si generas tus propias empresas, si tuvieses que un territorio donde los pobladores controlasen también parte de la economía, ¿tendría estos problemas? No, porque la gente trabajaría por y para ella. Claro. En vez de estar regalando su plusvalía, ahí van a decir la plusvalía, el marxista, en vez de estar regalando su plusvalía, weón, a empresas internacionales, que al final terminan siendo igual que las pulperías de las salitreras, pues te pagan con fichas. ¿O acaso cuántos trabajadores, bueno, que trabajan en Ripley, por ejemplo, no están encalillados con el mismo Ripley y del sueldo que Ripley le pagan la deuda a Ripley, por ejemplo, o a Falabella, o al banco Falabella? Es que wea más rara que las casas comerciales, que el retail se haya vuelto prestamista de plata, pues weón. ¿Cuándo se ha visto? En ninguna parte del mundo se ve esa wea. Sí, se ve, claramente. Pero me refiero a que no es la regla general, ya que en Chile es la regla general. Por otro lado, también dice que el Estado debe resguardar la protección de la población y la familia, y es un hecho que nosotros no vemos. El hecho de vivir en la población no te asegura que en verdad haya seguridad por parte de las fuerzas que deberían otorgarlas. Es un hecho histórico de que las poblaciones están votadas, que es un mito popular que no, por acá no pasan los pacos y no nunca han pasado. Y no es por el hecho de que pasen los pacos, sino que es por el hecho de que lo dice la Constitución y no es real. Porque en verdad
Si es que pasan los pagos tampoco son muy útiles. Claro, el Estado en ningún momento, ¿cachai? Por vivir en la pobla, por vivir en sectores más lejos del centro de la ciudad, puta, no tenía los pacos, pues no tenía una seguridad real, pues. Entonces el Estado no se está haciendo cargo, porque también recordemos que Carabinero es parte del Estado, pues, directo. Entonces el Estado no me está recordando la seguridad a mí. No así como, por ejemplo, como lo vimos hoy día en Viña, por ejemplo, o sea, miento, ayer en Viña del Centro, con la cantidad de contingentes de Carabineros y la gran cantidad de weas que tienen acá en Viña del Mar. Hay un poco cada 2 personas, weón. Las cagó, pues. ¿Y cuándo les he visto las poblaciones a ellos? ¿Cuándo les he visto hacer su trabajo de verdad, pues? Bueno, no, de seguro están buscando a gente en Quintero el Pucho un cabello para matarlas, pues, weón. Investigando dirigentes sociales. Ya, artículo número 2 de las bases de la institucionalidad. Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Y aquí empieza a parar así como, para un poquito, loco. Ey, tú ahí, ¿para dónde vais? Porque son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Primero vamos con la bandera. ¿Se acuerdan que yo le había dicho algo de qué significaba nación? Sí. Ya, la nación por lo general está comprendida como un grupo de sujetos dentro de un mismo territorio que comparte una cierta cosmovisión parecida, a la vez de una ética parecida, unas leyes similares por las que se rigen y una moral parecida. Y eso se conjuga en un país, nación. Claro, y eso sería una nación, ¿cachai? Claro, es un concepto al voleo, obviamente. Hay conceptos mejor armados, búsquenlo ustedes en sus casas, aprendan a buscar bibliografía, cabros, es importante. Sí, aquí estamos traduciendo en la Constitución, ¿no? Estudien, chiquillos, porque no hay nada más importante para prepararse para estos momentos de polarización política, estudiar. Hay que estudiar hasta que nos duelan los ojos, cabros. Por no estudiar Sergio Piñera, weón. Por no estudiar Sergio Piñera. Por no estudiar Sergio Piñera, por no estudiar esta rellenato metida en Viña. Vieja culia, Ya, continuemos. por favor. Son emblemas nacional la bandera nacional. ¿Hay una sola bandera nacional? Hoy día en las marchas, cabros, ¿cuántas banderas mapuches estamos viendo? Yo veo más banderas mapuches que chilenas. Y va cambiando, po, weón. Va cambiando constantemente esa Ha ido weá. cambiando con los días. Los 3, 4 primeros días eran solo banderas chilenas. Ahora, Y eso te reconoce que hay un nativo de otra nacionalidad también, po, sí, weón. po. Y hay banderas también, las banderas de los pueblos del norte. La bandera de También cuadritos de había colores. banderas de otros países, de extranjeros Entonces, que vienen acá. Hablamos de la bandera nacional. ¿Por qué solo una bandera? ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de un Estado con más naciones, po? ¿Por qué un Estado que tiene distintos intereses, que piensa distinto, que siente distinto, que quiere distinto a sus habitantes? Porque no me van a decir que los intereses de una persona del norte son los mismos que los mismos de una persona de Magallanes, por ejemplo. Que los intereses y la visión que tienen los pueblos aymara no son que son las mismas que tiene un pueblo mapuche o Rapa Nui. Exigimos un Estado pluricultural. Plurinacional. Plurinacional. Un Estado plurinacional. Yo Claro. exijo un Estado plurinacional hoy día. Y con todo lo que puedan criticar a Bolivia y con todas las críticas que pueda tener Evo Morales en su proceso, Evo Morales, si bien no ha sabido integrar de forma correcta y 100%, sí ha dado grandes pasos en avanzar, por ejemplo, reconociendo un Estado plurinacional, donde todos los pueblos indígenas, que son la mayoría en el país obviamente, tienen su reconocimiento constitucional y tienen autonomía también. Pero avancemos. El escudo de armas de la República. ¿Cuántas veces han visto un huemul, cabrón? Nunca. ¿Cuántos huemul han visto en su Ni vida? en el zoológico, Ni hermano. en el zoológico. En No, ningún lado. y lo peor es que dice por la razón o la fuerza. Por la razón o la fuerza. Y es a lo que se aferran, po, weón. Y ustedes cachan quién inventó ese lema, ¿no? Pinochet, pues, weón. Si ese lema no existía antes de Pinochet. El por la razón o la fuerza es de Pinochet. Y mantenemos un lema, weón, dictatorial. Igual que una constitución dictatorial. O sea, O sea, el pack completo, po, weón. y ahí es cuando te cae la duda. ¿Salimos alguna vez de la dictadura? Tun, tun. ¿Cuántas veces hemos salido de la dictadura? ¿Cuántas dictaduras hemos tenido? Históricamente Chile ha tenido un montón de dictaduras, chiquillos. Muchas. Y hay muchas que los libros de historia de su colegio no les van a enseñar. Y no les voy a decir así como vayan y lean Sabaradit. No, las weas. No, jamás les voy a decir eso. Pero hay un montón de bibliografía de historia nacional chilena que les va a hablar. ¿Sabes qué? Han habido levantamientos, golpes de Estado, dictaduras, levantamientos populares masacrados por los militares, ¿cachai? Que se han amparado siempre en el mismo recurso, por la razón o la fuerza. Claro, cuando no podéis dialogar con la gente, que así le sacáis los milicos a la calle. Si estos giles que están en la calle no me entienden ni quieren hacerme caso, como cierto señor de brazos cortos que solamente se escucha a él, Te saco los milicos. te saco los milicos a El la que calle. está en guerra, decís tú. Ese mismo que está en guerra solo. Y el que va a las marchas en su contra. Ese, el que se apropia de las marchas, el que va a marchar ese mismo caballero. Oye, weón, ¿cómo te escuchas ya vos mismo? Y mismo discurso de mierda, weón. Es que los vándalos, la gente está cansada, la gente está aburrida, loco. El himno nacional.
y el himno nacional. Más allá de que te pueda gustar o no el himno nacional, solo quiero hacer patente que en los años 80, en la dictadura también se agregó esa frase que decía vuestros nombres valientes soldados que juraron no sé qué cuestión más proteger. Respetar eso. Porque esto no es solo que esté graficado en la Constitución, es que tiene un componente igual político fuerte. El mancillar, el afectar algunas de estas cuestiones, por ejemplo, quemar una bandera, romper un escudo, weón, en la vía pública, o faltar el respeto al himno nacional, tienen penas de cárcel, weón. Y es brígido, o sea, si yo no respeto, si yo no estoy de acuerdo con una constitución que me impusieron, porque no vamos a decir que el plebiscito del 80 fue democrático, porque cuando están apuntando con un fusil y tenéis miedo que te secuestren, nada es democrático. Nada es democrático. ¿Por qué? ¿Por qué respetarlo? Es que son chilenos. Es que ¿qué es ser chileno? También les digo yo. ¿Ustedes se sienten chilenos? ¿Qué es ser chileno? Parece que ser chileno, lo más común que tenemos los chilenos, es ir al mall. ¿Qué wea tiene de ser chileno ir al mall, po, weón? ¿Te sentís chileno, ingeniero mental? Para nada. O sea, claro, el Estado no me representa, po, y nunca lo he hecho desde que tengo uso de razón. A mí me representa el territorio, a mí me representa mi gente. El Sí. Estado, el Estado y la República por lo general tiende a ser tu familia que está más cerca. A mí me representan los K. Claro, po. Los cabros te representan, tus amigos te representan, ¿cachai? Y eso se tiene que transformar en una organización territorial, en autodefensa territorial. Porque estamos claros que los sectores periféricos de todas las ciudades de Chile, de toda esta cuestión larga que han armado, siempre se han visto desprotegidos, porque siempre son las zonas centrales y las burguesías centrales, weón, y las pequeñas intelectualidades centrales las que se terminan llevando, weón, la torta para ellos. Y no vamos a decir acá que todos tienen la misma culpa, no, yo también reconozco que hay gente con más culpa y menos culpa en estos 30 años de modelo. Por Y supuesto lo que que decís sí. se refleja, weón, geográficamente en las ciudades. Sí, Generalmente los cuicos están en el centro y la gente está para arriba en las poblaciones, en los cerros, donde es más difícil moverse, más difícil llegar y más difícil vivir, pues, weón. no tenía acceso a bienes y servicios, pues, weón. Siguiente. Artículo 3. El Estado de Chile es unitario. Ya, y acá es donde hablamos, caché, de esta centralización también. Si ven más abajo la va a morigerar. ¿Qué significa que sea un Estado unitario? El Estado unitario es donde hay solamente un centro de impulsión política. Es decir, todas las cosas, o todos los gobiernos regionales, las intendencias, todos aquellos órganos que son extensiones del Estado en las regiones, por ejemplo, son dependientes del presidente. Es decir, si al caballero de brazos cortos, al viejo Velociraptor, se le ocurre, si al viejo Velociraptor, weón, se le ocurre, por ejemplo, cambiar el intendente, weón, de Valparaíso, que el intendente loco viene de Puerto Montt, con todo el respeto que se merece la gente de Puerto Montt, weón, ¿qué diablos o qué carajos puede conocer un sujeto de Puerto Montt de los intereses locales de Valparaíso, por ejemplo? ¿Qué carajos puede saber alguien de Santiago de los intereses locales, weón, de Arica? Y pasa, weón, pasa mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad en nuestro territorio, weón, de escoger a nuestros representantes. ¿Por qué? Porque los representantes que cogemos son nacionales. A eso se refiere también con que son unitarios. Un diputado de la quinta región representa, weón, a todo el país también. Un senador de la segunda región representa a todo el país también. ¿Por qué no tenemos, cachai, ¿cómo se llama esta cuestión? Gobiernos regionales elegidos por el pueblo, intendencias regionales elegidas por la gente del territorio. Y también que los intendentes, que aunque sean, por ejemplo, de la quinta región, no significa que hagan su trabajo en la quinta región, pues, ¿no? Sí, no, sí, no. Por lo general, en la quinta región, como caso específico, se mueven entre Santiago y la quinta región. Por ejemplo. Luego, el artículo 3 lo termina morigerando lo que hablamos del Estado unitario y dice: la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Ya, son dos conceptos igual, descentralización y desconcentración. La descentralización es la distribución del poder con la posibilidad, ¿cachai?, que la gente lo pueda elegir y con cierto grado de autonomía. Las municipalidades, los concejales y los cores. La desconcentración es lo que hablaba yo de las intendencias y las gobernaciones. Es distribución sin autonomía. Los servicios públicos, por ejemplo, son distribuidos sin autonomía. Todos dependen, ¿cachai?, de, por ejemplo, los hospitales públicos, todos dependen del Ministerio de Salud. No dependen, por ejemplo, de la gobernación regional. El Gustavo Frique depende del Ministerio de Salud, que está en Santiago, no depende de la administración regional. No sé, pues el hospital de Antofagasta no depende de esa administración regional, depende del Ministerio de Salud. Entonces, cuando tienes esa distancia en los poderes, cuando entendemos lo difícil que es llegar a ciertas partes de Chile, ¿hay real descentralización o hay real desconcentración?
No, no la hay, weón. No, y se habla de hace años también, pues, weón. Que en verdad todos son problemas que se arrastran de hace muchísimo tiempo. ¿Y todo esto por qué? Porque desde que Chile es Chile, y no es una cuestión de joda, desde que Chile es Chile, quien tomó la primacía del país fue la burguesía de Santiago. Y no voy a decir burguesía así como en un concepto súper marxista y la weá. No, porque Somos es el nombre que merece, ¿cachai? Es el nombre técnico que merece ese estrato social que se hizo del país. La burguesía de Santiago se adueñó del país. En un principio en la guerra de independencia, weón, se puso contra Concepción, porque en ese tiempo Valparaíso no existía como polo importante. Concepción se quiso separar de Santiago, si, se sostuvo una guerra civil entre los dos bandos, ganó Santiago, llegó Portales al poder, y de ahí que tenemos, ¿cachai? Este tipo de institucionalidad tan cerrada, conservadora. Recuerden las palabras de Portales también, cabrón, que no nos merecíamos, los pueblos de América, tan llenos de vicios, no se merecían una democracia. ¿Qué weá más fascista decir eso? Que no te merece una democracia porque estás lleno de vicios. Por supuesto que si tú evalúas de forma somera que no se merece una democracia, claro, va a llegar a esa conclusión. Pasemos de eso. Pero siempre recuerden, todo lo que vamos diciendo, todos estos pequeños acápites que van saliendo, es para que lo vayan pensando, cabros. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. No pasa, pues, no es real, pues. Es solamente ver las condiciones de agua del norte con las del sur, por ejemplo. No tenemos una distribución equitativa y nunca lo hicimos. ¿En base a qué? A que nos extrajeron todo. O lo estamos viendo, hermano, qué weá, la sequía se viene de norte a sur y está pasando. ¿Tú cachai que la vegetación de la cordillera de los Andes, de acá del río de la Concagua, ya está proliferando el semiárido? Seco, seco, pues, cabros. Y ahí es un importante sector agrícola de acá, pues. Continuemos. Aquí viene algo chistoso. El artículo 4 es gracioso. Es muy gracioso. Y es porque es cortito, tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 palabras. Chile es una república democrática. Chile es una república. Le faltaron los signos de pregunta. Es como la cuestión de los Simpsons. Trabajo anticipado, o sea, trabajo a prueba, no, con anticipo. Chile es una república democrática. ¿Qué cree, señor ingeniero? ¿Qué es una república democrática de partida? Claro, si La elección popular prácticamente, pues. Claro. Que el pueblo elige a sus gobernantes. Representatividad. Si tú hablas... Ah, buen punto. Buen punto. Hasta antes que se acabara el binominal, en la elección del 2013, que fue los días que tenemos binominal, esa era claramente con binominal era una cuestión, era democracia representativa, donde tú votas por alguien que ya tiene un mandato, tú no le estás dando un mandato a alguien. Ese alguien ya tiene un mandato que va a ir a cumplir. Tú no le dices al que tú eliges, tú haces esto por mí. Él te dice, yo voy a hacer esto por ti. Entonces eso es soberano, weón. Llega cualquiera, ¿cachai? Y te dice, Eso es democracia. eso es democrático, loco. No, y lo peor es que lo que pasaba con el binominal, o sea, si tenéis los dos tipos de una lista y el segundo de la lista no alcanzaba una cantidad de votos, pero el primero sí, y se llevaban los dos, uno con sobre representatividad y otro sin representatividad, te ponía a pensar, bueno, ¿por qué? Claro, esa weá del 2013 cambió, ahora tenemos un sistema proporcional, el método D'Hondt, también para que lo busquen ustedes, donde se extiende la posibilidad de más listas abiertas, la posibilidad de más gente participando en las listas, pero igual, ¿cachai? Independiente que se reparta mayor más el poder, sigues teniendo, Como principio casi. claro, sigues teniendo como principio que pueden existir personas sobre representadas con gente poco representada. Y ojo, con esto yo no quiero decir que se baje la cantidad de representantes en el Parlamento. Ojo, yo creo que es necesario más representantes en el Parlamento. Sí, pues para aumentar la representatividad de las claro, personas, pues porque de hecho Piñera salía hablando de que querían bajar la cantidad de... Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque, si ustedes se recuerdan, hasta hace un tiempo todos reclamamos que en la cocina del Parlamento, weón, se organizaban las situaciones, se arreglaban las leyes. ¿Y por qué pasaba eso? Porque había poca gente, porque la gente que estaba ahí, nuevamente, era por lo general gente que salía de los mismos colegios en Santiago, de los mismos colegios, weón, ricos, ¿cachai? Y no es de resentido, es que es una constatación de los hechos. Vayan y pregunten, loco, de dónde salió todo el gabinete de Piñera. Y no vayan a encontrar más de 5 colegios. No vayan a encontrar más de 5 colegios, weón. En un gobierno sin calle. No, es que ahora Gonzalo Lumen viene de Talca. Es que, ¿qué? Vean, hay una foto súper chistosa
que sale todo el gabinete de Gonzalo Blumer, porque cada ministerio tiene su propio gabinete. Sí. Sale todo el equipo de trabajo de Gonzalo Blumer y es como ver una lista de centros de estudiantes de una facultad de Derecho de alguna universidad cuica de Chile, weón. Como que vos los miráis y así como, ya, eso. Lo que Ah, sale los que ahí. publicaron, este es un equipo con calle, weón. Claro, una cosa así, weón. No. Y vos decís como, ya, él como que salió de la Católica y no es por apoyar a la gente de la Católica, es que uno tiene que entender que Chile no es un país igualitario. Y cuando tú entiendes que Chile no es un país igualitario, te sacan las máscaras, te reconoces como tal. Y sabes que hay guetos de pobreza y que hay nichos de exclusividad. Que hay lugares donde solamente cierto sector de gente puede acceder y tú no. Y ellos claramente son del sector de gente donde no es popular. Y eso es casi anticonstitucional, po, weón. Claro, porque hace un rato me estaban diciendo que iban a propender a la A la igualdad, igualdad y a la equidad de todo el país. de la dignidad y... Y nunca Claro. fue. Bueno, Y entonces, nunca fue, compadre. ¿somos una república democrática? Ya, le faltaron los signos de pregunta al artículo 4. Yo creo que sí, por los signos Todo de el interrogación rato. ahí brígidos. Po. Además, ¿cómo me podéis decir que algo es democrático, weón? Si estoy solamente votando cada 4 años. Obvio, ojo, que la democracia no se agota en el voto. Pero hoy día Chile, lo que más te dice es que en el voto es que tienes que representar. Y toda esa gente que te dice, es que porque ustedes no votaron, no están las cosas así de mal. Es que la democracia no es solo el voto. Esto es democracia. Hacer estas discusiones es democracia. Hacer los cabildos cabros es democracia. Esa es la participación democrática. Pero ¿cómo podemos tener participación democrática si cuando te juntas en la plaza de alguna ciudad de Chile te llegan a reprimir? ¿Dónde está la democracia, loco? ¿Dónde está la democracia, weón? Cuando el loco que yo elegí para que fuera senador o diputado mío, viene una empresa pesquera, weón, y se lo compra, weón. Se lo compra. Viene una minería y se lo compra, loco. Sale Ponce Lerú y se compra un diputado y se compra un senador. Entonces tenemos la política, además de eso, está capturada, weón. Porque acá tampoco el problema es la política, chiquillos. Creo que lo entiendo súper bien. El problema no es la política. Porque todos hacemos política. Y esto es política. Y lo que hacen ustedes en las calles es política. El problema es que nos han hecho creer que la política es como una cuestión que está sobre Se hacen los nosotros. escritorios, po, weón. Claro, que está sobre nosotros, que no la podemos alcanzar. Que hay ciertas personas especializadas en política. No, weón. Todos hacemos política. Recuérdenlo siempre. La política no es el problema. El problema es que nos han hecho creer que hay un tipo de política que nosotros no podemos acceder. Vamos al artículo 5. Aquí, en el artículo 5, antes de que empecemos, va a aparecer otro concepto, chiquillos. Importante, que va a estar abajo en los comentarios, que es lo de la pirámide normativa. Así que pónganle ojo a eso también, que es importante para entender ciertas cuestiones que pasan en Chile. Vale, ¿qué dice? Y nos vamos a encontrar también con el concepto de nación, de nuevo. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas. Ya primero te está diciendo que tienes formas de ejercer tu soberanía. Solo dice el plebiscito y las elecciones periódicas. En la Constitución, cuando lleguemos al capítulo 15 de este podcast, vamos a entender cuáles son las posibilidades de plebiscito. Lo siento, si quieren ustedes se pueden avanzar, en la Constitución está ahí, busquen la ley Chile. Y además las elecciones periódicas, o sea, ella está diciendo, tu soberanía se agota en esto, tú no haces nada más que esto. Y después dice, también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Es decir, si bien la Constitución es para todos los chilenos, ella te está diciendo cómo actuar. ¿Cachai? Y te pone así, tú haces esto y esto. Esto es ser soberano. Ni una wea más es ser soberano. Porque si tú haces otra cosa, está mal, que después lo vamos a ir viendo más abajo en los otros artículos. Si tú haces otra cosa, está mal. Porque te sales de la Constitución, te vuelves inconstitucional. ¿Cachai? Y volverse inconstitucional en un país es estar de facto o de hecho negado, digámoslo así. Luego aparece, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ¿Y cuál es la naturaleza humana? ¿Cuál es la naturaleza humana? Y todos van a quedar así como, no, es que es súper obvio, pero piénsenla, po. ¿Qué compone una naturaleza humana? ¿Cuándo eres humano y cuándo dejas de ser humano? Esta discusión es importante, ¿por qué? Para cosas como el aborto, por ejemplo. Sí, weón, mucho más grande. Es mucho más grande que solamente una frase enunciada. ¿Cuándo soy humano? ¿Cuándo no soy humano? ¿Hay Claro. algún momento en que dejáis de ser humano? ¿O no? ¿O sí? ¿Cuándo empiezas a ser humano? ¿Cuándo los derechos deben resguardarte? Yo creo que este estado no dejan de ser humanos, pero dejan de serle útiles, weón. ¿Cómo? Yo creo que en este estado las personas no dejan de ser humanas, pero dejan de ser útiles. Claro.
Ahí tenía una buena, ¿cachai? Una buena apreciación, pues, weón. Probablemente, y después lo vamos a ir viendo, para el Estado tú tienes derecho mientras eres útil para él, mientras eres funcional para él, no mientras eres persona. Porque uno, bajo mi percepción, uno nunca deja de ser persona, pues, weón. Pero, ¿cómo puedes entender que pierdes ciertos derechos en ciertas situaciones? Porque no eres útil para el Estado. ¿Qué es ser útil para el Estado? ¿Por qué tenemos que graficarnos bajo conceptos utilitarios? Cuando se supone que una constitución es, es un marco del buen vivir entre todos nosotros, pues, weón. Después dice, es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución. Y ahí te dice, vale, que los derechos que emanan de la naturaleza humana son los que están en la Constitución. Y ese catálogo está en el artículo 19, que lo vamos a ver en 2 capítulos más. ¿Y son solo esos los derechos? Claro, después la regla dice, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entonces los tratados internacionales son una norma constitucional, son una ley. ¿Qué son los tratados constitucionales? ¿Dónde están ubicados los tratados internacionales en nuestra pirámide normativa? ¿Dónde? ¿Un tratado internacional es más importante que una ley? ¿Un tratado internacional es más importante que una constitución? Es donde nos cae el TPP-11, pues, man. ¿Qué pasa con el TPP-11, con el tratado del TPP-11? Cuando se tenga que discutir esa cuestión, o sea, cuando se tenga que aplicar esa cuestión. O sea, si la Constitución asegura los derechos que emanan de los tratados internacionales y los que están establecidos en ella, y vamos a entender que el TPP-11 otorga derechos a ciertos grupos privilegiados, como por ejemplo las empresas transnacionales. ¿Qué va a ser más importante? ¿Las leyes que le otorgan dignidad al pueblo o esos tratados internacionales que le otorgan posibilidad de enriquecerse a los transnacionales? ¿Qué? ¿Qué es más importante? Y no lo dice, ¿cachai? Te dejan una indefinición. Y por eso existe, ¿cachai? Este organito de mierda que se llama el Tribunal Constitucional, que está hecho para resguardar este conservadurismo y este neoliberalismo que tiene a fuego la Constitución, pues, weón. Y por eso esta constitución es un problema para nosotros. Es un problema esta Constitución, por supuesto que es un problema. Por supuesto que es un problema. O sea, tenía un montón de normas, ¿cachai? Que o no son claras, o que le faltan el respeto a la realidad de un país, o que simplemente no están hechas para gente que vive la mayoría de la realidad del país, pues, weón. Y que ese es el hecho más importante, weón, que no representa lo que pasa. Claro. O sea, tiene una constitución que está hecha para quién, y solo que lo diga de esta forma, para el sector de Plaza Italia, para arriba, con cueva. Con cueva. Reñaca para allá después de los chalecos Después de amarillos. los chalecos amarillos. Sigamos. Sigamos, artículo 6. Quiero que recuerden que es un poco pajero hacer esto. Yo sé que es pajero, yo sé que No es cuesta, pajero, amigo, así que estamos pasando un buen momento estudiando, weón. Sigamos nomás. yo sé que cuesta, pero tengan siempre en conciencia lo importante de esto, weón. Esto es por y para todos. Esto es por y para todos. Esto no es porque se nos presentó un fetiche un día, weón, para hacerlo. Recuérdenlo siempre. Si bien está una mirada, weón, subjetiva, y recuerden siempre, esto es subjetivo, no es objetivo. Es de nosotros para con la constitución. Hay gente, hay gente que viene diciendo lo mismo que nosotros años y años y años y nunca ha sido escuchada porque la han tratado de pisotear como se la han querido. Pasemos al artículo 6. Aquí vamos a encontrar otros conceptos importantes como el de la supremacía constitucional, que eso lo explicamos al principio. Dice el artículo 6. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Importante esto, porque, por ejemplo, para el estado de excepción constitucional que se marcó, que eso también está en la Constitución, en los artículos 41, 42, 43 y 44, es importante, ¿por qué? Porque el estado de emergencia tiene ciertas normas, A, B, C y D, por ejemplo. Esto te dice, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Pero si uno se pone a leer eso, de los estados de excepción y el estado de emergencia, que tuvimos hace 2 semanas, una semana, ¿te dais? Expliquemos la diferencia. ¿Ah? Expliquemos la diferencia. Dame un segundo. Ya. Tú vas a ver que, por ejemplo, A, B y C se puede hacer en estado de emergencia, por ejemplo. En este caso, se podía solamente suprimir el derecho de reunión y el derecho del libre tránsito. Eso. Pero existe otro estado de excepción, que es el estado de sitio o estado de asamblea. Perdón, son dos diferentes estados, el de sitio y el de asamblea. Uno es de guerra y otro es por otras causales. También lo pueden ir revisando ahí, que eso lo vamos a revisar más adelante. Que otorga ciertas facultades. ¿Y qué pasó? El presidente de Bracito Corto solicitó estado de emergencia. Lo puso, perfecto.
Estado de emergencia por calamidades públicas. Entonces ahí no podíamos juntarnos ni... No necesariamente, podían Claro. restringirte el derecho a juntarte Claro. y el derecho de caminar por algún lugar. Pero esa weá se excedió, pues, weón. Y con todo esto, o sea, los toques de queda, weón, fueron ilegales completamente. ¿Cachai? ¿Te pueden suprimir la libertad de tránsito? Sí. Por supuesto que pueden, ¿cachai? Pero no te pueden llevar detenido, weón, si te ven en la calle, ¿cachai? ¿Cuántos casos de milicos y pacos llevándose detenidos a los cabros que salían a la calle en la noche? No, es que iban a salir gente diciendo, no, es que tienen que quedarse en sus casas, tienen que respetar la ley. Dios santo, la ley no te está respetando a ti, po, weón. Lo que su actuar fue anticonstitucional. El actuar de ellos ya fue anticonstitucional y todo esto que dicen es que Piñera no tiene la culpa, loco. Piñera sabía, Piñera lo llamó, Piñera lo pidió, Piñera es el presidente de la República, él puede hacer estas cosas como su facultad exclusiva. Él fue el que declaró la guerra, pues, weón. Y el loco te declaró la guerra de esa forma, po, weón. Te sacó los milicos a la calle pensando con este estado neofascista, pensando en que, yo le saco a los milicos, igual que en la dictadura se van a entrar. Falso, po, weón. Y así es Y, como llevamos 20 muertos. y eso es lo que hablábamos más arriba, que los weones protegen el empresariado, pues, weón. Se enfocan más en un empresariado que en un pueblo. Continúa el artículo 6 diciendo, los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dicho órgano como a toda persona, institución o grupo. Es decir, todos tienen que asegurar su acción en la Constitución. Y después dice, la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determina la ley. Si nos metemos en eso, es donde podemos decir, vaya que tiene razón, que quieran acusar constitucionalmente a Piñera. Vaya que tiene razón que actores de Chile ayer, representados por Daniel Muñoz y Alejandro Goich, quieran o ya le hayan establecido una querella a Chadwick por tortura. No porque él haya participado directamente. El derecho penal igual tiene ciertos matices, ¿cachai? Pero no porque él haya participado directamente, sino que porque él estaba a cargo de eso. Chadwick estaba a cargo de eso. Él tenía que saber, estaba obligado a saber. Claro, es el responsable indirecto. Exactamente, pero responsable al fin y al cabo. Sí, pues, obvio. Y ahí es donde van tomando forma todas estas cosas que han pasado en Chile últimamente, weón. Estoy leyendo esto y decís, vale, que todo lo que ha pasado, primero que todo, ellos mismos están violando su propia constitución. Segundo, nos están queriendo obligar y aplanarnos con esta constitución que no nos representa. Y tercero, y más importante que todo, se están haciendo los hueones con sus responsabilidades, pues, weón. Civiles, penales y políticas. Y hay gente que dice, no, es que destituir al presidente es faltar a la democracia. Weón, acá mismo, más adelante, sale que puede destituirlo. O sea, en la democracia, ¿cuándo ellos quieren? Somos una república democrática, entonces, ¿cuándo somos democráticos? ¿Cuándo ellos quieren? Cuando lo necesitan. ¿Cuándo somos democráticos? ¿Cuando lo queremos nosotros? Al parecer nunca. Nunca cuando lo queremos nosotros. Y cuando lo queremos y lo exigimos, nos reprimen. O te llenan de gases. O te O llenan de de balazos. O de balazos. Hoy un saludo a todos los cabros, weón, que han recibido perdigones en sus cuerpos estos días. Han La perdido calle, hijitos, han perdido vida, weón. la calle está, Torturado, weón. la calle está Está dura, brígida. cabros. La calle Ojalá está brígida. salgan con más fuerza que nunca, pero cuídense mucho, weón. Siempre en la calle, pero siempre cuidándose. Por favor. Siempre agujitas todos, todas. Porque No, nadie quiere morir en un proceso social como este. Nadie quiere morir, nadie quiere recibir un balazo, weón. Nadie se quiere ir a exponer a que la calle, ¿cachai? Venga un paco y te pega un lumazo o te tire el gas en la cara, weón. Nadie se quiere exponer a eso. Pero hay que estar claro, pues, weón, que estas weas pasan. Sí, po. Porque queréis cambiar el modelo, weón, a los que han detentado, weón, el poder toda su vida. Y cuando la gente ve amenazar sus privilegios, ¿qué hace? Te saca palos de golf como en Reñaca. Claro, esa es la forma micro, po. Pero en la macro te sacan los milicos. Y que nos digan que es para resguardar el orden público. Esa weá es mentira. El orden público lo resguardamos nosotros en las calles. Y no es por hacer una apología a la violencia, pero, sorry, yo he visto 1000 veces más apañe, weón, en una barricada, weón, que en un grupo de Paco y milicos, po. He visto más amor detrás de una barricada, loco, weón, que en un contingente de milicos, weón, queriendo ayudar gente. Bueno, vamos al artículo 7. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. ¿A qué se refiere eso? Todas las personas que sean parte del Estado, sea así un director de un hospital, sea así un director de un colegio, sea así un ministro, tienen que pasar por un proceso previo, ¿cachai? Que lo determine como tal, que le otorgue sus competencias, es decir, que puede hacer desde la A a la B y no más que eso, ni una menos que ceremonia. eso. ¿Ah? En el fondo, una ceremonia. No necesariamente una ceremonia. Ah, ya. Claro, el acto, el rito es la ceremonia, po. Pero todo por lo general es un papel escrito, ¿cachai? Que dice, no sé, po,
Señor Gonzalo Blumel, doble oficial de Fernando González en Chile. Usted es el ministro del Interior y como ministro del Interior puede hacer de la A a la C, ni más ni menos. Perfecto. Y la ley va a decir eso, el ni más ni menos lo dice la ley. Luego dice, ninguna magistratura, presidente, ministro, subsecretario, director de hospital, Paco, milico, whatever, ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni a una pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Es decir, Piñera no podía obligar a que se llevaran presos, o Chadwick no podía obligar a que se llevaran presos, weón, a los cabros que salen en toque de queda, porque no se lo permite la Constitución ni las leyes. Pero eso igual, ¿cachai? Lo agarraron y se lo pasaron por todo, Sí, bueno, se pasaron por el pico una constitución hecha por ellos para ellos. solamente con el afán de resguardarse a sí mismos. Sí. Por último, y esto ya es una cuestión más pajeramente de derecho, dice, todo acto en contravención a este artículo, al artículo 7, es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Y tú decís, ya vale, es nulo, pero ¿cómo dejo nulo algo que ya ocurrió? ¿Cómo anulo yo las muertes de la gente? ¿Cómo anulo yo, weón, las torturas de los milicos? ¿Cómo anulo yo, weón, la estación Baquedano, weón? Porque a mí no me vengan que la weón era un centro de tortura. Acá hubo presiones por arriba, weón, para cerrarlo. Claro, es que no tengo pruebas para decirlo. Pero qué raro, weón, haber escuchado gritos de abajo. Po. Qué raro, ¿no? Qué raro haber encontrado un par de cosas y que la primera impresión, weón, de alguien se va a decir, sabéis que aquí sí se torturaba. Y que tenga que salir después a desdecirse, después de no sé cuántos días de desdecirse. No me la vendan, pues, weón. Estamos en Chile, son los reyes de los montajes en este país, weón. Los Weón, reyes de encima los lo hacen montajes. mal los montajes, weón. Y me decía, son malos montajes, weón. Weón, no pierden nada, no les gusta perder. Es que esa es la weá de este estado culiado gobierno de mierda, weón. No les gusta perder nada a sus montajes y ni siquiera se arriesgan los Y culiados. creen que la gente es weona, po, weón. Eso es lo peor. Creen que somos tontos. O sea, no debe de haber nada más patético que alguien que se cree vivo quiera hacer pasar por weón a alguien que es más vivo que él, que tiene más calle que él. Patética la wea. Lo estáis mirando, weón. Pero claro, como tienen el monopolio de la fuerza, hacen lo que se les para la raja. Y no solo el monopolio de la fuerza, el monopolio de la difusión informativa, weón. Hace 2 semanas atrás, Piñera y Chadwick mandaron a buscar, weón, a los directores ejecutivos de los canales a juntarse para cambiar la línea editorial. Andrónico Luxi que acaba, bueno, renunció unos días atrás, weón, el director de prensa de Canal 13, weón, y pone a Cristian Bofil de la UDI, weón. Un weón de la UDI en un canal. Claro, weón, ¿qué mensaje vaya a tener ahí? Un mensaje, obviamente, weón, de vamos a respetar, vamos a contraer la violencia, weón, un mensaje altamente institucionalizado, conservador. Como la constitución misma, weón. ¿Dónde está la libertad en este país, weón? En las manos del poder. Artículo 8. 8. Artículo 8. Ya vamos terminando, nos queda el 8, el 9 y si no me equivoco el artículo 10, chicos. Para que no, mentira, nos queda el 8 y el 9. Vamos a ir analizando capítulo por capítulo. Recuerden esto, siempre es latero, pero hay que hacerlo. Es necesario. Cada uno en su casa tiene la opción, weón, de meterse a la página del Congreso Nacional en Chile, de descargar la Constitución actualizada, weón, de ver punto por punto esta. Ah, y eso. Esperamos que más abajito en los comentarios, porfa, nos dejen sus impresiones, no respecto a lo que decimos nosotros, sino que respecto a sus impresiones respecto artículo por artículo. ¿Qué cambiaron ustedes? Porque ahí está el ejercicio democrático, pues, weón. Cuando venga, weón, alguien les diga, es que no sabéis que queréis cambiar de la Constitución, es que las AFP no están en la Constitución, están en una ley. Es que aquí están, weón, las bases importantes de por qué el Estado está estructurado de esa forma. Claro, ¿por qué funciona así esta weá, po, weón? Claro. Hoy día estamos viendo del artículo 1 al 9. Mañana veremos desde el 10 al 18. Después veremos del 19, el 19 entero, que es muy largo, que lo podemos ver en un puro capítulo, y así. Pero háganlo, es importante. Artículo 8. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. ¿Qué es el principio de probidad? Al actuar más idóneo, ¿cachai? De los buenos que estén en el poder, ¿cachai? Como el principio de buena fe. No sé si el principio de buena fe, porque buena fe es una cuestión más del derecho civil, no del constitucional. Yo diría que es un principio de idoneidad moral, ética y laboral. ¿A qué me refiero con eso? Que tienes que ser bueno, que tienes que trabajar bien y actuar con tus compañeros de la mejor forma, ¿cachai? De lo que te solicite el cargo.
Es un componente moral igual esta cuestión del principio de probidad, por supuesto, pero a la vez igual es necesario. Podemos decir, ¿cachai? Que en esto no se cayeron los que crearon la Constitución en 1980, pero ojo, esta parte del artículo no se agregó en dictadura, este artículo se agregó en democracia entre comillas, con Considerando todo lo que íbamos considerando hablando todo lo que todo hemos este hablado. rato. Si no me equivoco, fue el gobierno de Ricardo Lagos el que agregó este artículo de la probidad, si no me equivoco. Igual y lo pueden buscar, cabrón. Sí, lo pueden buscar. Luego, ¿qué dice? Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Es decir, hasta este momento, todas las cosas que haga el Estado tienen que ser públicas. Todos debemos conocer lo que está haciendo el Estado. Pero acá te pone el pero. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado, más adelante hablaremos que una ley de quórum calificado, lo pueden revisar ustedes sí en los artículos 60 hacia adelante de esta Constitución. Solo una ley de quórum calificado Igual va a aparecer en la descripción. Por si acaso. podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos. Los procedimientos, los fundamentos de los procedimientos. Cuando la publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Y aquí es donde decimos, oye, ¿y por qué los pacos tienen sus procedimientos guardados? ¿Por qué son así los cochinos culiados? ¿Por qué los pacos tienen los procedimientos guardados? Porque claro, miren, y hoy día con todo lo que se ha destapado, miren a quién andaban sabiando, po. ¿Cuántos narcos metidos en esos archivos? Ni uno solo. ¿Cuántos narcos? Ni uno. Pero ni uno. ¿Cuántos dirigentes sociales? Todos. Los ordinarios de mierda, weón, se van y se van a meter al acto donde ellos... Ay, weón, que en Santiago, en la Universidad de Chile, en marzo, si no me equivoco, hubo un acto a favor de los detenidos desaparecidos en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde habló la presidenta de la FECH, la Emilia Schneider, que es es nieta de René Schneider, uno de los militares del gobierno de Allende que fue muerto por los grupos golpistas de la ultraderecha, por Patria y Libertad principalmente, lo mataron a René Schneider. Bueno, da lo mismo eso. Los procedimientos son privados, ¿por qué? Porque O sea, no da lo mismo, pero sigamos. Claro, sigamos. Los procedimientos son privados. ¿Por qué? Porque según ellos, conocer los procedimientos de carabineros afecta el interés público, el interés nacional o la seguridad nacional. ¿Qué clase de mente retorcida y maquiavélica y malévola puede decir que juntarse a conmemorar a tus muertos puede afectar el interés nacional, weón? ¿Qué clase de mente maquiavélica vos puede decir eso? Solamente aquellos que creen, weón, que la diferencia de opinión, que la divergencia de opinión es mala. Solo aquellos que te dicen que vives en democracia y realmente la democracia es para ellos, para cuando ellos quieren. Así de malditos son. Me enojan estos weón. Sí. Continúa. El presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores y los demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale deberán declarar sus intereses y patrimonios en forma pública. Es decir, cada vez que Piñera o cada vez que entra un ministro, tienen que decir cuánta plata tienen, se supone. Claro. Se supone. Se supone. Se supone. Pero es bien fácil, pues, weón. Yo, Sebastián Piñera, No, presidente... no, bracitos cortos. Bracitos cortos. Ah, el viejo culiao que está allá. Yo, Sebastián Piñera, weón, tengo 100 empresas. Mañana voy a ser presidente. Pero mi patrimonio es de $1.000 millones, por ejemplo. Por ejemplo, 1.000. Entonces, a todo lo que yo legisle, porque tener tanta plata te hace tener interés en muchas partes. Todo lo que yo legisle, weón, va a terminar siendo o generando intereses para mí en algún lugar. Por tanto, tengo que deshacerme de empresas. ¿Cómo? La paso para los blancos. La Y no solo familia. Piñera, ojo, que Frey también lo hizo, que Elwin también lo hizo. No sé si Ricardo Lagos, no sé si Michelle Bachelet, no es por defenderlo, solo que no lo sé. De ellos otros sí lo sé, ¿cachai? De hecho, Frey ahora, por culpa del hermano, tiene metido una demanda terrible gigante. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por si acaso. El segundo presidente de la transición democrática de Chile. Qué guay más cítica hablar de la transición democrática. Qué guay más asquerosa cuando Patricio Elwin se sentaba al lado de Pinochet, weón, para los actos de los 90. Ordinario, weón. ¿Cómo Patricio Elwin, weón, puede ser tan descarado, weón, de llamarse demócrata, hermano? Demócrata. Es un maldito Demócrata. golpista, weón. A ver,
Después de haber pedido un golpe de Estado abiertamente y después de sentarse con el dictador abiertamente, weón. ¿Cómo te llamas demócrata, weón? Eso es coloquialmente darse vuelta a la chaqueta. No, ni siquiera, eso es ser ordinario, weón. Y termina este artículo 8 diciendo, dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes. Claro, ¿a qué se refiere esto? ¿Cachai? Antes de pasar a ser presidente, ministro, etcétera, toda esta, si no te has deshecho de tus bienes antes, como lo hizo Piñera, muy inteligente, tienes que someterte a un fideicomiso, que luego de eso dirán quién va a administrar tus bienes. Pero si yo no quiero que alguien más me lo diga, claro, los traspaso antes. Fácil, fácilmente barato. No es como que sea mucho lo que aporte esto para la vida democrática de un país. O sea, estamos claros que esto es la idealidad de lo real. Lo que falta aquí son normas que castiguen, ¿cachai? El cohecho, que castiguen los conflictos de intereses. Porque ¿cómo diablo, weón? Digo yo, antes de ser presidente, vaya y te compráis la en Chile, weón. Con información privilegiada, maldito desgraciado. LAN, línea aérea nacional. ¿Cómo te compráis la línea aérea Efectivamente. nacional, weón? Que va encima la vendió Pinochet, weón. Ah, los odio mucho. Vamos al artículo 9. El terrorismo. Este artículo, antes de empezar, hay poca gente que se explique por qué, o sea, jurídicamente. La explicación jurídica es como que no da para mucho, pero aquí lo que sí hay una explicación ideológica de la existencia de este artículo. Bueno, por qué ideológica? Porque cuando lo hicieron, obviamente estábamos en una situación de dictadura, en un golpe de Estado, había ocurrido un golpe de Estado, y habían resistencias populares, ¿cachai? Con el MIR, con el Frente, con grupos organizados en las poblaciones, y aquí te dice, el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Igual tiro, ¿cuál es el terrorismo? ¿El del profe que rompió el torniquete y que iba a ser procesado por la ley de seguridad interior del Estado? ¿O el de los pacos que le disparan a la gente en la cara? En la cara, o sea, ¿cuál es el terrorismo? ¿Quién está haciendo contra los derechos humanos? Yo no he cometido ningún acto de terrorismo y me han disparado. Yo tampoco y me han disparado. ¿Usted cometió acto de terrorismo, weón? No tampoco, pero me fui lumiado. ¿Viste? ¿Viste? Entonces, ¿quién es contra los derechos humanos? ¿Cuál es el derecho humano más importante? El de la vida, ¿o no? Se supone. Pero para ellos no. Para ellos parece que no. Sí, po. Por eso hay que cambiar la constitución, Julia. Después dice, una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. La ley de seguridad interior del Estado. Las que no se pueden hacer públicas. No, ¿cómo? Eso es lo que me decía delante que cuando hablábamos de que con la ley de quórum calificado eran los procesos del orden de seguridad, ¿no? Claro, o sea, para hacer los procesos, para regular los procesos y los fundamentos de valga la redundancia, de un procedimiento, por ejemplo, se pasan por ese tipo de ley, la ley de quórum calificado, que es la que se aprueba por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Pero es una forma de hacer una ley, ¿cachai? No es como que eso sea una ley privada, particularmente. Ok. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza, para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones, ni podrá ser dirigente de organización política o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que mayor tiempo establezca la ley. Es decir, si nosotros aquí en esta mesa cometiésemos un acto calificado como terrorista por la ley de seguridad interior del Estado, además de comernos los años en cana, además de eso, no podríamos estar haciendo esto. Porque está penado por la ley, pues, weón, porque es inconstitucional, ¿cachai? Que tú, por 15 años después de haber sido sancionado por terrorismo, puedas emitir opiniones. Pero ¿dónde está el terrorismo, po, weón? Si ese es el punto, más allá de que podemos estar de acuerdo en que el terrorismo es condenable.
Porque podemos estar de acuerdo que el terrorismo es condenable. Podemos estar de acuerdo, ¿cachai? Que, por ejemplo, el terrorismo que comete el Estado Islámico, weón, en Medio Oriente es condenable. Claro. Pero acá en Chile, concretamente, ¿dónde diablo está el terrorismo? ¿Dónde estamos viendo el terrorismo? ¿En las calles, weón? ¿De verdad existen esos violentistas, weón, que Piñera sale diciendo a cada rato que da una entrevista últimamente? Que son súper organizados y violentos, que no le importa nada, No, dispuestos a quemar todo. claro, y que lo quieren quemar todo, weón, y que vienen de Cuba, que vienen de Venezuela, que, weón, ¿ese es el terrorismo de verdad? El terrorismo, weón, de la gente que ayer, weón, a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Viña estaba parada al lado de la iglesia, weón, y que pasaron los pacos gratis gaseándolo. ¿Ese es el terrorismo que me habla? ¿Ese es? No, es que el terrorismo es que va a los supermercados y los malls. Oye, oye, cuidado, que adentro del supermercado encontraron gente baleada con la data de muerte de las balas y no de la quemadura. ¿Dónde está? Cabra asfixiada, weón. Perdón, de la ficción. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde está el terrorismo, weón? ¿Dónde está el terrorismo cuando te expulsan a la directora de procedimientos del servicio médico legal y Por luego hacer la su pega. cambian? ¿Dónde está el terrorismo? ¿Dónde está el terrorismo mediático, weón? Que te bombardean todos los días, weón, con información diciendo que todos violentos y que nadie quiere el orden para este país. ¿Dónde está el terrorismo, weón? ¿Somos nosotros los terroristas? No somos terroristas, no somos delincuentes, lo único que roba es el presidente. Termina diciendo este artículo, los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ello el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. Cabe destacar que la pena de muerte en Chile ya no existe desde principios desde finales de los 90. Los últimos que fueron condenados a pena de muerte, que murieron fusilados, fueron los psicópatas de Viña en Chile. Los supuestos psicópatas de Viña, se supone. Claro, a los que acusaron de ser psicópatas. A los dos pacos que acusaron de ser psicópatas. Vamos a ver si es que realmente fueron esos dos pacos o no. Y hasta ahora con eso podemos lograr el comentario, cabros de cabras cabres, de este primer capítulo de las bases de la institucionalidad de la Constitución. ¿Algo más que agregar? A modo de resumen, si se dan cuenta de que artículo que íbamos analizando, no sé si comparten, pero esa sensación de rabia y de que todo esto estaba mal, pucha, por lo menos en mí fue bastante grande. Por lo mismo, por lo que hemos estado conversando acá, claro, necesitamos tener un cambio constitucional importante. No debemos seguir que los valores de la derecha sigan inmersos tanto en nuestra sociedad, por constitución, pues necesitamos cambiarlo para, loco, tener un país digno, mínimo. Por eso, hasta O que no la se dignidad- mienta, loco, simplemente. En Oh, Chile, claro, en este país somos expertos en mentirnos, weón. ¿Por qué? Porque creemos, weón, que comprándote una tele, weón, y dejando la casa, weón, con una joya. tele y el manso equipo por dentro, la hice de pana. No, loco. Te vendiste, el neoliberalismo te ganó a ti, pues, weón. Y ni siquiera eso, te estáis mintiendo porque esa no es la realidad. Hay que dejar de mentirse un poco. Hay una frase súper cierta, De weón. hecho, eso es consecuencia y no lo refleja esta weá, porque esta weá te dice que uno tiene que complementarse espiritualmente, weón, y que estés bien entre lo espiritual y lo material, y no es así, pues, weón. Esta weá está consumida por el consumismo, valga la redundancia, y es difícil que cambie, pues, y por eso todos nosotros tenemos que hacer un trabajo súper importante para empezar a hacer esos pequeños cambios. El cambio puede ser legal, claro, que se ve lo más cercano. Obvio que el cambio tiene que ser legal, pero hay otra cuestión que nos corresponde menos a nosotros, cabros, que es el cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad organizado desde sus territorios. Porque como les decía, históricamente, weón, las burguesías intelectuales o las burguesías nacionales, weón, o regionales, han acaparado el poder político para ellos. Siempre. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor acceso al Estado, a la institución. Siempre, siempre, siempre. Y aquí lo principal es generar autodefensa desde nuestros territorios. Porque acá, en los territorios, weón, ya está bien. No siempre vamos a tener médicos entre nosotros, no siempre va a haber profesores entre nosotros, no siempre hay ingenieros entre nosotros. Pero si hay cabros, weón, que se están sacando la chucha y endeudándose, weón, estudiando, weón, carreras de mierda. Y sorry que lo diga así, pero carreras de mierda con mercado saturado. Y ya lo sabrán y ya se sentirán identificados a los que les estoy hablando. Ese conocimiento, esa sabiduría que hemos agarrado, recuérdenlo, no es para nosotros, es para nuestra gente, para nuestro pueblo, para nuestro territorio. Y cuando podamos crear ese poder desde el territorio donde nos podamos organizar, es que vamos a saber que las comunidades tienen fuerza. Es que ahí va a existir realmente la democracia. Cuando nadie, ¿cachai?, sea capaz de pisotear un territorio.
Así que yo los invito, participen en sus cabildos, pero tengan siempre ojo, que no les pase la máquina institucionalizada, weón. Tengan siempre ojo que lo importante es su territorio, es su gente, es la gente que los rodea, es la gente que está viviendo la misma mierda que ustedes día a día. Este fue el primer capítulo de ¿Qué chucha es la Constitución? Nos esperamos para el siguiente capítulo. Recuerden estar atentos, estudiar, cuidarse, autocuidado es importante. Salgan a la calle, no dejen de salir a la calle, tenemos que seguir en la calle. La calle es de nosotros, nuestra presencia es importante. Todas las opiniones vertidas en este programa son de mera responsabilidad de quienes emiten.